Buenos días, bendiciones para todos y para todos en esta preciosa, maravillosa mañana que el Señor nos ha regalado. Hoy día viernes 20 de abril de este año 2021 nos ponemos delante de ese Dios maravilloso para darle las gracias por el aire que estamos respirando, la nueva luz que nos está iluminando y el que nos permita poder seguir caminando un día más sobre esta tierra. Hoy venimos a reunirnos una vez más en el nombre de ese Dios todopoderoso y creemos que porque estamos reunidos en su nombre, Él está aquí, se encuentra aquí en medio de esta reunión. Ustedes por allá, yo por aquí, pero como estamos reunidos en el nombre de Él, Él se encuentra aquí en medio de esta reunión. Y en esta hora le pedimos que nos dé la sabiduría y el entendimiento para recibir lo que creo que ha depositado en mi corazón, para soltarlo en el corazón de todos y cada uno de ustedes. En esta nueva oportunidad estamos delante de la presencia de ese Dios, agradeciendo todo lo que nos ha tocado vivir y atravesar hasta el día de hoy. En este nuevo amanecer, Dios nos ha regalado una hoja nueva. Eso significa que podemos tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y como hablamos en el tema del día de ayer, tenemos que abrir la mente para concentrarnos en las soluciones y no cerrar la mente para concentrarnos en los problemas. Cuando nos concentramos en los problemas, la mente se cierra. Pero cuando nos concentramos en las soluciones, la mente se abre. Tenemos un Dios que es grande y poderoso, le hemos entregado nuestra vida. Y si Él es ganador, nosotros también somos ganadores. Así que en esta hora y en esta nueva oportunidad que creemos que Dios nos ha entregado, agradecemos esta preciosa, maravillosa oportunidad que el Señor nos ha regalado. Creemos que hasta el día de hoy nos ha ayudado, nos ha guardado y nos ha protegido. Así que en esta hora, para compartir la reflexión correspondiente a este día viernes 20 de abril de este nuevo año 2021, estaremos leyendo la segunda carta al libro de Timoteo. Libro de Timoteo, segunda carta, el capítulo 1. Estaremos leyendo versículos 7 al 10 para comenzar, donde dice la palabra de la siguiente manera. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Amén. El nombre de la reflexión que hoy queremos compartir con todos y cada uno de ustedes se llama, el nombre de lo que hoy queremos compartir con ustedes se llama Lo consiguió todo. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él consiguió todo lo que el ser humano necesitaba, todo lo que los seres humanos necesitábamos. En la cruz Jesús derrotó el último enemigo llamado la muerte. Fue derrotada por ese derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Algunas personas solamente se centran en la salvación del alma. Eso es un comienzo. Y allí es donde parte todo. Pero nuestro Señor Jesucristo consiguió para el ser humano la sanidad del alma y del cuerpo, pero también la libertad física y la libertad espiritual. Ahora, si nosotros como creyentes, si nosotros como hombres y mujeres que nos estamos acercando a Dios a través de Jesucristo, no tenemos claridad de esa tremenda, poderosa bendición que Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario, estaremos caminando solo en la mitad de la obra de Jesús. Y el Evangelio encierra toda la buena noticia. El Evangelio nos revela, nos quita la venda para ver que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue una obra total. Él hizo una derrota contra el enemigo, pero una derrota total.
Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere que nosotros creamos que Jesús solamente consiguió algunas cosas para nosotros. No, Jesús consiguió todo para nosotros. Y cuando nosotros estudiamos el Evangelio, los Evangelios, y vemos todas las cosas maravillosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, le devolvió la vista a los ciegos, limpió los leprosos, sanó los enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes, caminó sobre el agua. Todas esas cosas son cosas maravillosas, poderosas y gloriosas. Pero lo más poderoso, lo más glorioso y lo más maravilloso que hizo Jesús fue haberse levantado de entre los muertos. Es allí donde nosotros tenemos y debemos que concentrarnos. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado, mira lo que dice Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 16. Dice de la siguiente manera: entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificara y los soldados se lo llevaron. Había una sentencia sobre Jesús. El hombre que más autoridad tenía en ese momento, que era Pilato, le dio una sentencia a Jesús. Y Pilato lo entregó para que lo crucificara y los soldados se lo llevaron. Y por supuesto que lo crucificaron. Se cumplió la sentencia que este hombre había ordenado. Un hombre poderoso en aquel tiempo. Era la máxima autoridad en aquel tiempo. Pero allí parece que nuestro Señor Jesucristo como que perdió. Por eso es que nosotros tenemos que ponernos en la posición de los seguidores de Jesús en aquel momento. El hombre que había hecho grandes milagros ahora estaba allí derrotado. El hombre que les había dado muchas cosas grandes y maravillosas a todos ellos había sido sentenciado. El hombre más poderoso de aquel tiempo, Pilato, le había dado una sentencia. Lo entregó en manos de los soldados y la sentencia era que lo crucificaran. Pero ahora nosotros tenemos que entender lo siguiente. Parecía que había sido derrotado. Parecía que lo había perdido todo. Parecía que ya no había absolutamente nada más que hacer. Cuando Pilato dio la sentencia, lo entregó en manos de los soldados y dio la orden que lo crucificara, como que se había acabado todo. Y efectivamente lo llevaron allí a la cruz, lo torturaron, 39 latigazos sobre sus espaldas, le incrustaron una corona de espina en sus sienes, le enterraron sus manos a través de unos clavos en el madero, sus pies, una lanza abrió su corazón y efectivamente lo mataron. Pero en Lucas capítulo 24 versículo 3 dice: y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Después de la muerte, unas mujeres fueron a preparar el cuerpo con especies aromáticas, que era la costumbre de aquellos tiempos, y resulta y acontece que cuando entraron hallaron que el cuerpo del Señor Jesús no estaba. Parece que se lo habían robado, pero no era que se lo habían robado. Era que nuestro Señor Jesucristo se había levantado de la cruz, se había levantado de la muerte, se había levantado de lo imposible. Ahora, escucha esto. Tú y yo como creyentes, como hombres y mujeres de fe, tenemos que tener presente siempre eso. Jesús se levantó de la cruz, Jesús se levantó de la tumba. Jesús resucitó después de 3 días de estar muerto. La muerte era el último enemigo y Jesús consiguió todo derrotando a la muerte. El Salmo 22, el Salmo 22, capítulos 4 y 5, que nos habla de esa futura crucifixión, de esa futura muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Parecía que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí en la cruz, como que nos defraudó. Parecía cuando exhaló el último aliento de vida en esta tierra y entregó su espíritu como que nos defraudó. Pero aquí dice que los padres confiaron en Jesús, confiaron en el Señor y Él los libró. Y además se apoyaron en Él, pero no lo defraudó. Hermano, hermana, Dios a través de Jesús no ha defraudado a la humanidad. Quiero recalcarte lo que Jesús hizo.
Más allá de todos esos milagros poderosos y maravillosos, de sanidades, de liberaciones, de multiplicación de alimentos, de caminar sobre las aguas, el milagro más grande fue que la tumba quedó vacía. Usted escucha hablar de grandes hombres en la historia, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, toda esa gente, Bolívar, toda esa gente que el mundo admira, que hizo cosas grandes por la humanidad. Pero usted va donde ellos están enterrados y allí va a conseguir su cuerpo. Pero usted va a la tumba donde fue colocado el cuerpo de Jesús y la va a conseguir vacía. Y la va a conseguir vacía no porque se robaron el cuerpo, la va a conseguir vacía porque Jesús se levantó de los muertos. Y al verse levantado de los muertos, lo consiguió todo. Consiguió todo lo que nosotros necesitamos. El problema no eran las enfermedades, el problema no era la escasez económica, el problema no eran las prisiones, el problema era el alma del ser humano. Y el alma que estaba poseída, estaba agobiada por causa de las tinieblas, porque Satanás, por causa del pecado, tenía poder sobre el ser humano y podía destruir su cuerpo y podía destruir su alma. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario entregó su vida por nosotros y se levantó de los muertos, significa que Jesús le dio una derrota total a las tinieblas. Jesús lo consiguió todo para nosotros. Imagínese un ring donde está Jesús derrotando a un enemigo llamado la muerte, porque las enfermedades eran unos enemigos, pero no lo más poderoso. La escasez económica era un enemigo, pero no lo más poderoso. El enemigo más poderoso que tenía la humanidad era la muerte. Y parecía que la muerte había derrotado a Jesús porque lo había estado golpeando cuando le dieron esos 39 latigazos en sus espaldas, cuando le enterraron los clavos en las manos y en los pies, cuando le incrustaron la corona de espina en su cabeza, cuando lo humillaron públicamente, que le arrancaron la barba, cuando lo desnudaron y lo colocaron en ese madero desnudo, como Dios lo había traído al mundo para que las personas allí se avergonzaran de él. Parecía que había ganado. Eran golpes que la muerte le estaba dando a nuestro Señor Jesucristo. Pero de repente, hermano, nuestro Señor Jesucristo dio el golpe certero. ¿Cuál fue ese golpe certero? Se levantó de la tumba. Y al levantarse de la tumba lo consigue todo. Significa que la muerte quedó derrotada, ya no tenía poder. Como leemos aquí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 10. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, de cobardía. Hermano, el temor trae cobardía. Y cuando somos cobardes nos detenemos en lo que estamos tratando de hacer o conseguir. Todos nosotros tenemos que, por medio de la fe en Cristo, desarraigar de nosotros todo espíritu de timidez, de miedo, de cobardía. Dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado sobre nosotros porque Jesús murió. Era necesario que Cristo muriera. ¿Para qué? Para que nos pudiera dar ese regalo precioso, poderoso y maravilloso que es el Espíritu de Él mismo, el Espíritu Santo. Dice, no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. El dominio propio viene por el amor y el amor viene por el poder. Por el poder que está sobre nosotros. Porque Jesús lo consiguió todo. Ahora, escucha esto, amado hermano, amada hermana. Tú que en este momento tienes este material en tus manos. Tú no puedes permitir que el espíritu contrario gobierne tu vida. Es el espíritu correcto el que debe gobernar tu vida. Ahora, ¿cómo el espíritu correcto, que es el Espíritu de Dios, va a dominar tu vida? Recordándote a ti mismo que Cristo lo consiguió todo. Nosotros lo que más miedo le tenemos es a la muerte. Pero la muerte fue derrotada. Y tuvo una derrota total. En ese ring de boxeo, donde se enfrentó Jesús a la muerte. Y los primeros golpes los dio la muerte sobre el cuerpo de Jesús. Pero a la larga Jesús dio el último golpe. Se levantó de entre los muertos. Derrotó a la muerte. Fue una derrota total. Conseguida para nosotros. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, no podemos vivir en vergüenza dando testimonio del Señor que se levantó de los muertos. Hay personas que tienen timidez para hablar de Cristo, de su Señor, del que lo consiguió todo. ¿Y sabe por qué tienen timidez? Porque tienen miedo, porque tienen temor, porque son gobernados por espíritus de miedo, de temor, que se basan en la muerte. Pero ella fue derrotada por Jesús
cuando se levantó de la tumba. Y la tumba está vacía. Va donde Mahoma, ahí está su resto. Va donde Gandhi, ahí está su resto. Va donde Bolívar, ahí está su resto. Pero va donde Jesús, no hay nada. ¿Por qué? Porque fue derrotado. Fue derrotada la muerte cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, se levantó. Por eso hizo. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No podemos tener vergüenza de hablar del Señor nuestro que se levantó de la tumba y derrotó al último enemigo. Y que la derrota fue total. Que Jesús lo consiguió todo. No podemos callarnos para hablar de que Jesús lo consiguió todo para la humanidad. No es todo para algunos, es para toda la humanidad. Pero nosotros, a través de ese mensaje, tenemos que inyectarle fe en el corazón de las personas. Porque ellos necesitan fe para creer que Jesús lo consiguió todo. Ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Que no tuvieran vergüenza de hablar del Señor, pero que no tuvieran vergüenza de hablar de Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que les llevó el mensaje. Que por su causa soy prisionero. Ahora, por la causa de hablar de su Señor, fue prisionero. Amado hermano, amada hermana, no creas tú que por hablar de Jesús todo te va a salir bien. No creas tú que por hablar de Jesús Satanás te va a cantar cumpleaños. No, se va a levantar y va a tratar de detener el mensaje de Jesús en tu boca. Y por eso muchas veces te va a poner prisionero. Prisionero en el miedo, en el temor, en la escasez, en los problemas emocionales, problemas de salud, diferentes problemas. Pero tú, con el espíritu de poder, de amor y dominio propio, tienes que seguir hablando. Porque más tarde que temprano, por seguir hablando, esas cárceles serán abiertas, esas prisiones serán derrotadas, porque nuestro Señor lo consiguió todo. Y si Jesús lo consigue todo, tú y yo, que somos portadores de su mensaje, también lo conseguiremos todo para la gloria y la honra de su nombre. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimiento por el Evangelio. Mira esto. Pablo le está diciendo a su pupilo Timoteo que no se deje dominar por espíritus de cobardía y de timidez, sino por el espíritu que da poder, amor y dominio propio. Así que él estaba diciendo, no te avergüences de hablar de ese Señor que te dio ese poder y que te quitó todo espíritu de miedo, de temor. Y le dice, no tengas vergüenza de hablar de Jesús, no tengas vergüenza de hablar de mí que te di el mensaje. Que por causa soy prisionero, pero también le dice, pero al contrario tú, con el poder de Dios debes soportar sufrimiento por el Evangelio, por la buena noticia. Amado hermano, amada hermana, lleva ese mensaje del Evangelio, se sufre, se pasan muchas cosas difíciles, luchas internas, luchas externas, pero no podemos pararnos. No importa cuánto nos toque sufrir por hablar de Jesús. Si Jesús lo consiguió todo, nosotros también lo conseguiremos todo. Porque Jesús, para levantarse de los muertos, primero tuvo que morir. Y para morir tuvo que sufrir. Y a nosotros también, amado hermano, también nos va a tocar muchas veces eso, por llevar su palabra. Sufrimos, pasamos por situaciones o circunstancias dolorosas, pero no podemos tenerle miedo a ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque si Jesús lo consiguió todo, nosotros también lo conseguiremos todo. Si Jesús pudo, nosotros también podremos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Él está sobre nosotros. Así que te invito a que te levantes. Tú me dirás, pero pastor, es que estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. No importa. Esas son las prisiones. Esos son los sufrimientos. Esas cosas son necesarias. Tú hablas de Jesús. Porque al tú hablar de Jesús, te encarga de lo de Él. Y al tú encargarte de lo de Él, Él se encargará de lo tuyo. Yo me encargo de lo de Él, porque Él se ha estado encargando de lo mío. Y sí, he pasado por cosas, he sufrido mucho, pero no he dejado de hablar de ese Dios todopoderoso, de ese Señor que se levantó de los muertos. Porque si Él lo consiguió todo, yo hablando de Él también lo conseguiré todo. Si Él lo consiguió todo, tú hablando de Él también lo conseguirás todo. Pues Dios nos salvó. Mira esto, Dios nos, habla de pasado, no dice Dios nos. Dios nos salva. O Dios nos salvará. Dice Dios, pues Dios nos salvó. Habla de un pasado. ¿Por qué? Porque ya Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya Jesús derrotó al último enemigo. Ya Jesús lo consiguió todo. Por eso no podemos dejar de hablar de ese Jesús, de ese Señor que se paró de entre los muertos, se levantó de entre los muertos. Por eso es que dice, pues Dios nos salvó. No dice Dios
nos salva, presente, o Dios nos salvará, futuro. Dice, Dios nos salvó. Quiere decir, significa eso, amado hermano, que ya pasó. Ya sucedió. Oye, cómo me bendice eso que dice mi pastor. El saber que ya fui salvado. No es que soy salvo o seré salvo. No habla de un presente y habla de un futuro, habla de un pasado, porque ya pasó. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Cuando habla aquí una vida santa no significa una vida perfecta. La palabra santa significa consagrada. Ahora, ¿consagrada para qué? Para hablar de Él. Para hablar de que se paró de entre la tumba. Para hablar de que lo consiguió todo. No consiguió algo. Lo consiguió todo. Lo consiguió todo. Lo consiguió todo. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Jesús se determinó a darnos un regalo. La gracia es un regalo inmerecido. Es algo que no nos lo merecíamos, pero se nos fue entregado. Por eso es que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, o sea, una vida consagrada, no por nuestras propias obras, porque nadie está absolutamente bien. Todos tenemos algo torcido en nuestras vidas. Por eso es que dice que esa vida santa no por nuestra propia obra, sino por su propia determinación y gracia. Jesús se determinó a salvarnos y nos dio la gracia como un regalo. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿De cuál tiempo? De la asistencia con Dios primero. Dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Porque Jesús viene otra vez. Quien destruyó la muerte. ¿A quién destruyó el Salvador? A la muerte. ¿Quién era el enemigo más poderoso? La muerte. ¿Quién era el que había hecho más desastre? La muerte. ¿Quién era el que más miedo le tenía? La muerte. En el ring, ese enemigo era la muerte, pero la muerte fue derrotada. Quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Y qué significa eso mediante el Evangelio? Mediante la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? De que Jesús lo consiguió todo. Este era el mensaje, mi amado hermano, mi amada hermana, que yo quería, que creo que Dios quería que yo pusiera en el corazón de todo y cada uno de ustedes. Hablamos de que nuestro Señor Jesucristo lo derrotó todo. Ese es un mensaje. Un mensaje que todo, no es, ese mensaje no es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad de todo hombre o mujer que cree que Jesús lo consiguió todo. Así que si tú te callas la boca y no hablas de que Jesús lo consiguió todo, significa, hermano, entonces que tú no crees realmente que Jesús lo consiguió todo. ¿Por qué tienes miedo? Y es curioso que el apóstol comience hablando que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de timidez. ¿Por qué la gente no habla de Jesús? Porque tiene temor, porque es cobarde. Tenemos que desechar todo espíritu de timidez y todo espíritu de cobardía que nos tapa la boca, que no nos deja hablar. Y tenemos que apoderarnos de ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Un poder que no es de nosotros, es de Él. Un poder que nos revela el amor mismo que tuvo Jesús. Lo tuvo tanto que lo entregó todo a quien no se lo merecía. Y dominio propio. Dominio propio significa que no voy a dejar que el miedo y la cobardía me tapen la boca. No, hablaré de Jesús. Aunque me digan loco, aunque no lo crean, porque a mí el trabajo de nosotros, la tarea de nosotros no es hacer que la gente crea. La tarea de nosotros es hablarle para que ellos crean. Cada quien tiene que tomar su decisión, pero como dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo debemos ser portadores de esa palabra de fe, porque mientras más hablemos, la gente más se llenará de fe, pero mientras más callemos, la gente no se llenará de fe. Nosotros tenemos un solo trabajo: hablar de la que Jesús lo hizo, lo consiguió todo. Las personas, cada uno individualmente, tiene que tomar la decisión, pero nosotros tenemos que hablarle y hablarle y hablarle y hablarle. Cada vez que le hablamos, le estamos depositando una semilla, y esa semilla más tarde que temprano crecerá y dará su fruto para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, amado hermano, amada hermana, este era el mensaje que hoy quería compartir con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por este día viernes 20 de abril que nos han permitido reunirnos con ustedes.
Muchas gracias por indicar de qué parte del planeta han estado recibiendo este material. Muchas gracias por aquellos que se han suscrito en los canales en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por aquellos que han colocado este material en sus redes sociales. Recuerde, Jesús lo consiguió todo. Y cuando hablamos de que Jesús lo consiguió todo, esa enfermedad que te han diagnosticado también fue derrotada. Esa escasez económica y financiera también fue derrotada. Esos sueños, anhelos y compromisos que quieres alcanzar para el futuro también son posibles, porque Jesús lo consiguió todo. Amén. Bueno, mi hermano, Dios mediante, si el Señor así lo permite, Edgar Sánchez, Dios te cuide, Eliani de Freite, Dios me la bendiga, Dilma Muñoz, por ahí anda Marugenia, y todos los que están conectados y conectados de verdad con todo mi corazón. Le pido a ese Dios que lo consiguió todo, que les quite todo espíritu de timidez y de cobardía, y que les dé ese espíritu de poder, amor y dominio propio, para que hablen la verdad de que Jesús lo consiguió todo. Dios mediante, si ese Dios todopoderoso me lo permite, y mi contrato todavía no se me ha terminado en esta tierra, mañana nos estaremos conectando a partir de las 8 de la mañana. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y recuerda, lo consiguió todo.